Hola, muy buenas tardes. Bienvenido a esta retransmisión, a este streaming del Salón del Cómic en su 19 edición, Salón del Cómic de Santa Cruz de Tenerife. Nuestra intención es hablar hoy de una publicación de la Fundación realizada por Francisco de Zárate y Fer Calvi, dos artistas que han sido capaces de transformar la compleja vida de Juan Negrín, que fuera presidente de la República Española, en un documento en forma de historieta, en forma de cómic. Francisco de Zárate nació en Las Palmas en el año 1974, trabajó como periodista de internacional y de economía en el diario Clarín, dio clases de periodismo económico y también de periodismo multimedia en la maestría de periodismo de la Universidad de San Andrés y es autor del libro Volar de Noche, un reportaje en profundidad sobre los marroquíes que emigran en patera a las Islas Canarias. Sus historietas en cómic, sus historietas periodísticas o sus cómics que recogen entrevistas en formato de historieta, realizadas casi siempre con Fernando Calvi, se han publicado en El País Semanal, en el diario.es, en la revista Mongolia, en Contexto, en Tinta Libre, en Expansión y en Letras Libres de México, o Jacobín de Estados Unidos, también en Eñe, la revista de Cultura, en Caras y Caretas y en Viva. Las tres últimas son revistas que se publican en Argentina. Fer Calvi, el dibujante de esta biografía, nació en Córdoba y Argentina, en 1973 y es autor de cómics, ilustrador y animador desde hace alrededor de 30 años. Ha publicado sus obras en Italia, en Francia, en México, en Reino Unido, en Noruega y en Argentina. Y varios de sus cómics han sido recopilados en libros como Bruno Helmet, publicado en 1998, Altavista, publicado en 2014, Bubbles en 2015, México Lindo en 2017, Mon 51, Informe 2000 en 2018, Al Rey de Constantinopla en 2019 y Megamar Roto 2020, entre otros. Sus historietas e ilustraciones se han publicado en numerosas revistas infantiles, antologías y volúmenes y libros educativos. Ha publicado varios libros de su saga Bosque Negro, iniciada en el 2006, que le han valido numerosos premios y distinciones. Vive en Buenos Aires con sus padres, con su pareja, ya es un poco talludito para vivir con sus padres, y con numerosos conejos, algo por lo que le preguntaremos para que nos explique, porque desde luego no sabemos si tiene que ver con un problema de carácter gastronómico o de tipo sexual, ¿no? En cualquier caso, vamos a intentar mantener con ellos una conversación más o menos interesante sobre por qué se decidieron hablar de Juan Negrín, qué les pareció el personaje y con qué percepción se quedan después de haber publicado este volumen. Empezamos por Fer Calvi. Yo tengo un montón de curiosidad por saber qué haces con los conejos. Vamos, si se puede saber, si es apto para todos los públicos. Es apto para todo público. Los conejos viven en una parte cada vez más grande de la casa porque se reproducen y son muchos y nos van dejando algunos rincones para que vivamos con mi pareja y es una convivencia muy feliz si uno los deja un poco hacer lo suyo y contribuye con alimento permanentemente porque son devoradores de heno constante, así que fardos de heno y eso, y a vivir con ellos, no mucho más. No hay nada interesante que contarnos. Bueno, sí, no sé, son muchos y son conejos, eso debería ser interesante. Es el paraíso que sueña muchísima gente. Yo por lo menos sí, y lo soñé tarde, es decir, lo empecé a soñar cuando ya era un hecho, cuando pasamos de 2 a 11, ahí descubrí que era el paraíso que soñaba. ¿Pero cuántos conejos tienes tú a disposición? 11. 11, pues son una gran cantidad. Sí. Cantidad. Francisco de Zárate, tú no practicas el mismo tipo de coleccionismo conejil, ¿no? No tengo ninguna anécdota así tan buena. Bueno, uno puede ver que coleccionas cuadros de Ikea, porque en la parte de atrás de tu despacho hay un montón de fotos, me imagino que del carácter familiar. Desde aquí se puede percibir, por ejemplo, lo que creo que es o una bombona de butano muy grande o una cabina telefónica de Londres. Una bombona, acertaste. Acerté. Ya, yo es que siempre he tenido muchísima vista. Bueno, ¿qué les llevó a ustedes a interesarse por la figura de Juan Negrín? Vamos a ponernos un poco más serios. ¿Quién responde? Tú mismo. Pues Paco, no sé si te acuerdas, pero creo que la idea fue tuya. ¿Ah, sí? Sí. No, pues
En realidad creo que lo había olvidado. Pero bueno, en cualquier caso, el hecho de que seas canario, me imagino que también tuvo alguna conexión con que te decidieras, después de haber estado trabajando, haciendo reportajes periodísticos de otro tipo, trabajar en la biografía de un personaje que ha sido muy importante en la historia del archipiélago y en la historia de España, concretamente en aquella época convulsa, que fue la época del fin de la República con la Guerra Civil Española. Sí, y si no recuerdo mal, estábamos hablando de qué posibles historietas se podían hacer y salió el tema del pirata creo, del siglo XVIII, Amaro Pargo, que está tan de moda, ¿no? Y de ahí no sé cómo pasamos a Juan Negrín, porque la verdad que no sé nada del pirata, pero si hay algo que Juan Negrín no fue un pirata, ¿no? Nada en su forma de vivir, en su forma de comprender el mundo y las relaciones, era todo lo contrario a un pirata. Pero para mí fue un descubrimiento. Yo no sabía nada de Negrín antes de meterme en este proyecto. Y ha sido el descubrimiento de una persona de las Islas Canarias, como yo, que me parece como una persona muy modélica para los canarios y yo creo que para todo el mundo, porque de virtudes que no pasan de moda, ¿no? De virtudes así, pues de curiosidad, es una de las cosas que me llamó la atención de él, de pensamiento, de pensar en los demás, ¿no? Que me parece que eso es lo que lo distinguió como político, como presidente. Y de inteligencia. Entonces, no sé, me pareció una persona sobre la que no se sabía nada. Yo creo que en España en general no se sabe nada o se sabe poco, y en Canarias menos. Y me parecía vamos, que estoy muy contento que se te haya ocurrido la idea, porque creo que es muy bueno que se sepa más sobre él. Ya, yo no recuerdo eso que estás diciendo, pero seguramente ese día estábamos bebiendo de copas y a lo mejor me salió de algún lado. Pero mira, básicamente la aproximación al personaje de Negrín supongo que tiene que ver con el hecho, tú lo has dicho, que es un personaje bastante desconocido en su propia tierra, ¿no? Es el único presidente de gobierno que ha dado Canarias en su historia. Y sin embargo es un personaje bastante oculto, fundamentalmente porque después de la guerra lo abandonaron los amigos y lo detestaron los enemigos, algunos de ellos de su propio bando, ¿no? Algunos de ellos compañeros de partido. Fer Calvi ha hecho un trabajo de acercamiento al personaje extraordinariamente documentado, siguiendo la técnica típicamente periodística de utilización de fotografías, de recursos que suele utilizar en otro tipo de trabajos. ¿Cómo te pudiste aproximar al personaje sin tener conocimiento de él? ¿Te facilitó Francisco documentación? ¿La buscaste tú? ¿Cómo fue eso? Sí, nosotros con Francisco hace muchos años que trabajamos juntos y nos entendemos muy bien. Eso está bueno porque él sabe dónde yo necesito un montón de información, porque si no es imposible darle una imagen gráfica a una situación que a lo mejor en un texto decir tal personaje y tal personaje se reunieron en una quinta en tal lado, en texto literario, periodístico funciona, y en historieta yo necesito quiénes eran, cómo estaban vestidos, qué edad tenían en esa época. Entonces a veces discutimos con Francisco y Francisco me dice, mirá, te mando una foto, pero en el guión tiene 35 años y en la foto tiene 50. Así que hay que sacarle tantos años. Es un proceso arduo y al mismo tiempo muy disfrutable. Mi mayor miedo al principio, lo tengo que reconocer, nosotros con Francisco tenemos un pacto y es que solo vamos a hacer trabajos periodísticos de temas o de personajes con los que profesemos, que nos interesen realmente y que nos parezcan positivos, y en el caso de que no nos parezcan positivos, podemos decirlo, porque no tenemos ninguna ganas de funcionar como marionetas de un formato en el que las historietas periodísticas las hacemos o para vender una película o para vender un momento o un candidato. Eso no nos interesa. Cuando me empezó a hablar de Negrín, Francisco, yo no sabía quién era, mal de mi parte, y me empezó a contar, y me acuerdo que me llamó por teléfono, muy entusiasmado, y me empezó a contar todo lo que había investigado. Y a mí el entusiasmo de Francisco me compró bastante,
porque me pareció que si a él lo entusiasmaba el personaje, no íbamos a entrar en ninguna zona. Mi pánico es descubrir en un momento que estoy trabajando en un libro con un mensaje atroz en el que no quiero participar. Y es una cosa que hace muchísimos años que me juré no hacer, pero confié en Francisco, trabajamos muy bien juntos y fue una historieta muy interesante de hacer, primero porque era muy extensa, nosotros estamos acostumbrados a formatos más pequeños, era abarcar un personaje desde que nace hasta que muere y su legado y su discurso. Es un personaje además que me resulta fascinante por esa dualidad de político-científico y por cómo la política afecta a la ciencia. Sí, no te escucho. Perdón, sigo. Me parece que su parte de científico afectaba a su parte de político y su parte de político afectaba a su parte de científico y se daba una dinámica muy interesante. Aprendí mucho y eso fue una de las cosas que más disfruté. En general de este trabajo disfruto mucho que la documentación me obliga a saber cosas y a estudiar cosas y ahora hay un periodo de la historia de España que en general se cuenta poco y está buenísimo que se cuente. Sí, me parece que Paco está con problemas de audio, pero entonces voy a comentar sobre lo que decía Fer, que, que sí, en mi generación, yo no sé ahora, pero hasta mi generación, de este tramo de la historia de España no se llegaba nunca en el colegio. Para evitar malentendidos o para evitar rispideces, siempre se terminaba la historia al principio yo creo que cuando la segunda, no llegamos nunca a la Segunda República, como mucho Primo de Rivera. Y para mí también fue un aprendizaje de todo ese periodo del que sabía poco, ¿eh? Bueno, podemos hablar un poco de la mecánica de trabajo, ¿no? Que fue bastante particular. Eh, no sé, Francisco, si querés contar cómo arrancaste el guión y dónde me sumo yo. Sí, que ni me acuerdo, Fer. Vale. Bueno, primero recuerdo que hablamos mucho sobre qué momentos de la vida elegir y qué momentos por obligación dejar afuera, porque teníamos un límite de páginas del que nos pasamos muchísimo además. Sí. Creo que era 40 páginas el formato original que habíamos conversado y terminó en un libro como de 64. Así que también estuvo buenísimo editorialmente que se nos permitiera usar el espacio que necesitábamos. Sí, sí, ahora se oye un eco. Ahí está. ¿Ya tenemos a Paco o no? Más o menos. No sé si me escuchan. Más o menos parece que estoy. Lo que pasa es que no he podido escuchar lo que estaban ustedes diciendo. No les voy a pedir que lo repitan porque sería horrible, ¿no? Sobre todo para... Pero bueno, supongamos que han estado ustedes hablando de cosas extraordinariamente interesantes. Yo tengo algunas curiosidades que me gustaría preguntarles, algunas cosas que me llaman la atención. Lo que puede ocurrir es que no tengan nada que ver con lo que han hablado y les pido que me disculpen por ello, ¿no? O a lo mejor ya lo han contado, ¿no? ¿Cómo se conocieron ustedes? ¿Cómo forman parte de esta especie de pareja, de hecho, que lleva tanto tiempo dedicada a hacer un trabajo tan singular, tan llamativo? ¿Puedo contar yo? Sí, adelante. Bueno, Fer tenía, yo lo seguía a él porque él hacía en la revista Fierro, que es una revista mítica de Argentina de historietas. Sí. Él hacía un personaje una historieta que se llamaba Altavista, y yo a mí me gustaba mucho, entonces lo seguía. Y creo que en su blog publicó que daba un taller de historietas. Entonces yo lo llamé por teléfono y o sea, hacía tiempo que quería hacer algo de historieta, como lector de historieta,
pero tenía miedo porque no sé dibujar, nunca he dibujado en mi vida. Y Fer, nunca te lo he dicho, pero me encantó la respuesta que me diste. Cuando te dije, te llamé y te dije que quería hacer el taller de historietas contigo como profesor, pero que no sabía dibujar. Y tú me dijiste, este es un taller inclusivo. Estaba a la moda, ya en aquel momento respondí, pero es cierto, muchas veces la gente cree que para poder hacer historietas hay que ser Miguel Ángel dibujando, y lo cierto es que lo fundamental de la historieta es contar una historia y contarla de una forma verosímil, profunda, donde los lectores participen, y eso se puede hacer con dibujos muy diferentes. Obvio que si alguien dibuja como Miguel Ángel, probablemente se irá a ganar dinero a otro lado, pero a pintar iglesias, claramente. Pero eh, conocerlo a Francisco fue muy interesante porque él enseguida impuso el tema de la historieta periodística y estaba claro que si bien hacía algunos intentos de ficción, el periodismo era, bueno, claro, es su trabajo, estaba ahí y empezamos a conversar. Y no fui el primero igual en dibujar una historieta periodística tuya, eso es cierto. Es verdad. ¿Fue Matías o fue...? Matías. Fue Matías, sí. Sí. Fer, yo he encontrado en el trabajo que tú realizas, he encontrado reminiscencias de otros autores que me sorprendería que conocieras, porque son autores de una época anterior a tu desarrollo como profesional. Uno de ellos con el que encuentro mucho, digamos, mucho vínculo entre el trabajo que haces y el que realizaba el taller Onomatopeya, que funcionaba aquí en España en la época de la transición y que dio lugar a un dibujante tan extraordinario como el Kubri, ¿no? Que firmaba Claro. como el Kubri, ¿no? Que es uno Sí. de los herederos de ese taller. Y ahí detecto que hay técnicas, sobre todo en la utilización del color, aunque él utilizaba fundamentalmente blanco y negro, pero digamos, el tipo de uso que le das al color me recuerda a muchas cosas que él hacía. ¿Lo has conocido al Kubrick? Sí, ¿Conoces su claro. trabajo? Sí. En general, la historieta española ha sido muy importante para la historieta argentina. Yo creo que es un ida y vuelta. Me parece que entre Europa y América hay siempre ese pasaje. Recuerdo los historietistas argentinos que publicaban con Tutein, los historietistas españoles que llegaban acá porque se importaban montones de revistas y antologías. Así que en general tengo un vistazo. Obviamente no conozco a todos, pero tampoco conozco a todos los argentinos. Pero el Kubrick me encanta, sí, claro. Y me encanta incluso con sus cambios de estilo y sus cambios de registro y su evolución. A mí me importa mucho que un artista se permita esas cosas, se arriesgue con esas cosas. Así que sí, claro. Sí, el Kubrick, bueno, Hergé de Tintín, que es un amor que compartimos con Francisco, que los dos somos grandes fanáticos de Tintín. Yo Bien, también, ahí yo también. estamos. Tintín fue siempre una guía para nosotros, fue como siempre un norte en el que coincidíamos. Y además, Hergé, para mí, fue muy valioso como influencia en las historietas periodísticas, porque en la ficción uno puede falsear más cuestiones. Si uno no tiene una estación de trenes, dibuja cualquier estación de trenes o no la dibuja. Es una decisión artística y no pasa nada. En la historieta documental necesitamos la estación de trenes, necesitamos la tapa de ese diario, y necesitamos poner toda la información que haga falta. Yo a veces me acuerdo pienso en Francisco no en los mejores términos, cuando leo por primera vez los guiones y veo que me pide un montón de cosas para que pasen en un cuadrito que va a tener 6 centímetros por 6 centímetros, y hay un auto y hay una pareja caminando de lejos y unos perros corren y un chofer abre la puerta y hay plantas, y si puedes, dibuja esta casa, y es como todo, y hablan los personajes, y, y al mismo tiempo esa coreografía termina siendo un disfrute y un desafío que en general en mis historietas más ficcionales no tengo. Bueno, te acaban de echar un piropo de calado, ¿no?
yo creo que el hecho de que los dos hayan disfrutado, me imagino que fundamentalmente de niños, de Tintín, aunque yo conozco algunas historias sobre tintinología de la familia Zárate, que no tienen que ver contigo, sino con tu padre y con tu tío, que eran también tintinólogos vocacionales, ¿no? Bueno, pues algunas de esas historias tienen mucho que ver con el descubrimiento de la pasión por el dibujo, ¿no? Por la pasión por la historieta, la pasión por lo que ahora llamamos el cómic, ¿no? Es asombrosa la cantidad de gente que hereda de ese aprecio por las historias de Tintín, por la narrativa de Tintín, incluso por la semiótica de Tintín, ha heredado el gusto por la historieta, ¿no? Continuamente me encuentro con personas que vienen de ese mundo y me sorprende que ustedes dos hayan coincidido también en él, ¿no? Sí, claro. Y ahora mi hijo también está en eso, así que ya sigue. ¿Sigue siendo Tintín un referente para los chicos jóvenes de hoy? ¿Para los niños? Para mí sí, pero no sé. Yo creo que no. Yo temo que no. Me da la sensación de que son historietas muy hermosas que muchas veces son regaladas a los niños por familia, por abuelas, por tíos, y los chicos las tienen ahí, y me parece que los chicos están desesperados por el nuevo Naruto o por el nuevo Slam Dunk, lo cual está buenísimo, porque significa que están preparados para leer historietas. Lo peor que nos podía pasar es que los jóvenes desconecten del lenguaje de la historieta y cuando llega una historieta no la puedan leer. Entonces yo festejo que lean Naruto, que lean Slam Dunk, que lean cualquiera de esas cosas, yo mismo las leo. Y me parece que ahí aparece ese pequeño porcentaje que después de leer mucho manga y a lo mejor mucha historieta coyuntural de sus propios países, van a la biblioteca a buscar el Tintín. De hecho, yo llegué a Tintín por aburrimiento. Yo cuando era chico era fanático de Lucky Luke y esa era la historieta que quería que me regalaran. Y cuando un paquete de Navidad o de mi cumpleaños tenía esa forma, mi alegría era que fuera un Lucky Luke y después cuando lo descubrí un Valerian. Y un día era un Tintín. Y la verdad es que no es lo que quería. Y lo puse con mucho cariño y fingí todo un entusiasmo y lo dejé ahí y esperé que alguien trajera lo que me importaba, que era algún nuevo Lucky Luke o algún nuevo Valerian. Y cuando ya no tenía historietas para leer, uno vuelve y relee las viejas que le gustan mucho y se cruzó esa. Y apareció esa y fue una revelación. ¿Cuál fue? Yo creo que era Tintín en América. Yo tuve muy cerca Tintín en América y Tintín en el Congo. Fueron los dos Tintín que tuve de chico. Ajá. Es decir, todavía no había llegado a la mejor época de Tintín. Pero Tintín tiene para mí una cosa fascinante que supongo que pasa también con Dragon Ball o con Valentina, no lo sé, supongo, que es que a medida que iba creciendo, encontraba otras cosas en Tintín. Es decir, la lectura no se añejaba, no era, bueno, ya no soy un niño que busca aventuras, ahora busco otras cosas y, y de repente encontraba esa visión de la aventura colonialista, esa visión de la Europa central vinculándose con el otro y el otro siempre es un exótico, de un país exótico, y cómo Hergé de a poco con el correr de los libros va ganando respeto por el otro, pero eso yo no lo sabía porque los leía en desorden, con lo cual no entendía muy bien por qué de repente odiaba a los africanos en un libro y respetaba bastante a los árabes en otro, o a los chinos en otro. El Tintín en China me parece el Tintín donde Hergé da esa vuelta y dice, esto es una civilización, es gente, si bien hay ciertas cuestiones de la época que hoy serían velozmente canceladas, en aquel momento había otro nivel de tolerancia y se entendía eso después al final, cuando se vuelve psicologista o cuando se vuelve, empieza a tener ese discurso político un poco desencantado con Tintín y los pícaros, donde la aventura revolucionaria ya no tiene ningún fin. Me parece una lectura increíble y de hecho lo sigo leyendo. Cada tanto descubro que llegué a Tintín el Arte y Alfa y dejo pasar un par de años y empiezo de nuevo por Tintín en el país de los soviets y siempre hay
hay otra cosa que no había visto. Es curioso el desarrollo que se produce a veces en estas charlas improvisadas en formato de streaming, y acaba uno hablando de cosas que no tenía previsto hablar de ellas. Pero bueno, ya que hemos abierto este camino, y si ustedes me lo permiten, yo tengo la impresión de que ambos son periodistas periodista y un dibujante con un marcado sesgo ideológico, no tanto por lo que hacen, que también, sino fundamentalmente por donde publican, ¿no? Es decir, uno percibe que las revistas en las que ustedes publican son revistas vinculadas a la izquierda, o si me apuran mucho, a la izquierda moderada, por no poner etiquetas a nadie, ¿no? Me llama la atención porque en estos momentos estamos viendo precisamente una especie de deconstrucción del personaje Tintín y especialmente de su autor, Remy, bueno, al que de alguna manera se ha intentado o se quiere presentar como una persona vinculada al nazismo o que tuvo relaciones con el movimiento rexista belga, o que tenía posiciones colonialistas. Y yo creo que se ha producido una especie de deicidio de un personaje que es un personaje característico de su época y de su momento, ¿no? Me alegra escuchar a dos personas a las que intuitivamente, porque es algo que no hemos hablado nunca a fondo, ni siquiera con Francisco, al que conozco bastante mejor que a ti, Fer, intuitivamente considero personas situadas en el ámbito de la izquierda y que son amantes de Tintín, a pesar de él, por decirlo, malgré lui, ¿no? Como se decía en Francia. Me llama la atención que ustedes tengan esa percepción de un personaje que para mí también ha sido singularmente importante y que, insisto, no quiero venir con historias del pasado, pero recuerda a tu padre y a sus corbatas de Tintín, o recuerdo a tu tío, que tenía los Tintín en el cuarto de baño, tenía una colección de Tintín en su casa y tenía otra en el cuarto de baño para los momentos de placer más importantes, disfrutarlos con Tintín a mano, ¿no? Una cosa que recuerdo que un día fui a su casa y me quedé fascinado de que tuviera la colección completa. Allí tenía dos, una encuadernada, aquellas del lomo de tela, por los que mucha gente tiene una especie de digamos, de furor coleccionista, y las más normales de lomo cuadrado, que era la que tenía en el cuarto de baño. Porque, claro, no iba a tener las de lomo de tela en el cuarto de baño, ¿no? ¿Tú conocías eso? Yo no tenía ni idea de lo que me acabas de contar. ¿No sabías nada de eso? Ah, pues es curioso. Debes de tener a Tintín en los genes y probablemente saberlo. Bueno, si ustedes me lo permiten, volvemos al trabajo que están realizando, que han realizado. Les he comentado hace un momento que han trabajado para publicaciones situadas en la órbita de la izquierda, en líneas generales, o en la órbita de las publicaciones críticas, por no establecer un sesgo netamente ideológico. ¿Han tenido alguna vez dificultad para expresar lo que querían hacer en algún medio? Diría que no. De todos modos, no hemos publicado solamente en sitios, como dice, no sé, progresistas o no de derecha. También hemos publicado en revistas dirigidas al mundo empresarial, por ejemplo, y no desde un ángulo progresista, tampoco excesivamente de derecha, pero vamos, que yo creo que siempre encontramos la manera de hacer cosas que nos interesen. Y en cualquier medio, ¿no? No hemos tenido, como solíamos proponer nosotros los temas, vamos por temas que nos interesan y por supuesto no vamos a ir con un tema que nos interesa a una revista que sabemos que piensa lo contrario, ¿no? Entonces yo creo que a lo mejor por eso no hemos tenido problemas. Yo recuerdo, no voy a dar nombres, creo que el mayor problema que tuvimos fue una famosa escritora que pidió que le achiquemos la nariz. Sí. Es creo lo único que recuerdo, y además lo hicimos con muchísimo fastidio. Fue un momento como, bueno, hay que hacerlo si no nos sale, y fue, bueno, esto no nos pasa nunca más. Ya está. Y no recuerdo realmente ningún problema. Sí recuerdo algunas cosas que no prosperaron porque editorialmente no nos daban el espacio
que esperábamos. De todos modos, Francisco tiene una forma muy interesante de entender el trabajo que yo comparto, que es que todos los medios son posibilidades para hacerle llegar a lectores lo que uno hace, lo que uno dice, y hay que encontrar la manera de que eso no haga ruido al editor que nos está publicando, pero que tampoco nos haga ruido a nosotros. Es como un malabar y que en el que tienen que confluir muchas cosas y lo logramos. Y además nosotros siempre estamos, en todo caso Francisco, nosotros hablamos mucho por WhatsApp porque estamos muy lejos, pero siempre hay temas para proponer y temas que nos interesan para conversar. Entonces, en general, eh, también pasa que como proponemos el tema y vamos a jugar a partir de ahí, no nos ha tocado tener que hacer algo que nos duela, pero sí nos ha tocado trabajar en medios cuya bajada ideológica general no compartimos demasiado, y sin embargo hemos logrado hacer la historieta. Nos pasaba en la revista de negocios. En la revista de negocios estábamos todo el tiempo viendo qué queríamos nosotros elogiarle a un empresario, que no era seguramente ganar muchísimo dinero, porque eso no nos interesaba particularmente. Entonces éramos muy quirúrgicos en qué empresario se buscaba, y aparecía de repente gente súper interesante que funcionaba casi por la contra. Estábamos elogiando un empresario, que es lo que la revista hace, pero muy discretamente estamos diciendo, miren qué diferencia con los demás empresarios, ¿no? Miren estos cómo hacen lo que nosotros creemos que hay que hacer. Así que me parece que somos bastante todoterreno en ese sentido. Sí, Sí, no estaba intentando significarlos en ningún sentido, pero sí me había llamado la atención una elección que pensé que era básicamente de carácter voluntario, ¿no? De trabajar en determinado tipo de publicaciones. Te interrumpí, Francisco. No, que hablando de eso, de si hemos tenido problemas o no, de hecho yo creo que en general o sea, el trabajo editorial con el que nos hemos encontrado, el otro lado, tu lado, ha sido siempre positivo y enriquecedor, aunque en un principio uno piensa, uff, qué coñazo, ahora tengo que hacer esto así, pero yo creo que siempre ha mejorado, ha terminado mejorando el producto, el aporte de los editores. Bueno, por la cuenta que me trae voy a decir que debe ser así. Ustedes, me ha sorprendido, a pesar de que en el proceso de producción de este libro, Juan Negrín se produjo una etapa en la que las cosas fueron un poco más despacio. Me ha sorprendido la velocidad a la que trabaja Fer. Es un dibujante estajanovista, ¿no? Cuando se pone. Me imagino que lo hace para compensar los momentos en los que está haciendo otro tipo de cosas, ¿no? Sí, en general trato de aprovechar el tiempo que me dejan los conejos libre, y lo aprovecho con todo, ahí me concentro, pero yo tengo que reconocer que trabajar con Francisco tiene una virtud, que es que yo sé que cuando me tiro de cabeza a dibujar, porque dibujar es muy definitivo. Es muchísimo trabajo, pero es muy difícil. Me ha pasado con algunos editores del pasado, de hace muchos años, que me decían, pero no podés hacer que los personajes sonrían, o no podés hacer que los personajes corran, y ya estaba dibujado. Entonces es muy difícil porque no son personitas en una caja que hacen lo que yo les pido. Y Francisco es muy minucioso con la documentación. Cuando la documentación escasea, sabe guiarme para dónde vamos a ir. Y al mismo tiempo, y eso no es nada común en los guionistas, por eso en general guionistas y dibujantes secretamente nos llevamos muy mal, no es este el caso, sabe entender cuando voy a cambiar en algún cuadro su pedido, y sabe que no voy a torcer nada, ni voy a alterar nada, ni es una falta de respeto, sino es una cuestión gráfica de que así va a ser mejor. Y en ese sentido se disfruta mucho. Mi velocidad de trabajo se debe, tengo que reconocerlo, exclusivamente a una cosa, que es soy freelance, y si no soy veloz, no hay manera de comprar por lo menos el heno para los conejos. Es decir, ya arrancando de ahí,
tengo que trabajar y rápido. Pero bueno, sí, es verdad que con Negrín tuvimos de distintas velocidades de trabajo y los dos, y me parece que también tuvimos distintas complejidades en el libro. Me parece que a medida que el libro avanzaba, en el medio se llena de un nivel de documentación de documentación vista, porque cuando hay referencias fotográficas en redes, cuando la gente dice yo a Negrín lo vi dar un discurso, Negrín niño es más manejable. Negrín adulto en su gran momento dando discursos tenía que ser ese Negrín. Entonces en esos momentos nos avanzamos un poco más despacio y bueno, son cosas del trabajo. Es muy difícil cronometrar el tiempo por página de producción y seguramente a Francisco le pasa lo mismo. No todo lleva el mismo tiempo. El proceso de construcción y de diseño de un personaje histórico, de un personaje real, no de un personaje ficcional, sino un personaje que ha dejado una determinada huella en el tiempo, ¿no? Con su vida, con su actividad, con su protagonismo sobre los acontecimientos, es un proceso probablemente diferente o muy distinto al que se tiene cuando se construye un personaje de ficción. Negrín es un personaje no solamente polémico, por lo que hemos comentado al principio de esta charla, antes de que yo me quedara aislado del mundo, es un personaje al que se han realizado muy distinto tipo de aproximaciones, pero yo creo que ustedes han intentado presentarlo fundamentalmente respondiendo a los grafismos de la época, por un lado, algo que supongo que tiene que ver también con tu manera de trazar personajes, pero han partido de un concepto de Negrín como persona, como individuo, distinto a la aproximación que se suele hacer de él de carácter histórico, de su papel en la historia, etcétera, ¿no? Claro, sí, es un enfoque más integral. Hay como sabes, o como lo que sí se sabe en España sobre Negrín son las leyendas negras que hay de Negrín, que son las que durante todo el franquismo se estuvieron propagando desde el franquismo y también, como decías tú antes, desde el bando enemigo de Negrín en el Partido Socialista. Entonces, yo ahí tuve una duda si hacer o sea, si dedicarle espacio a refutar la leyenda negra o no. Y, y al final, medio que no la refutamos claramente, simplemente explicamos de dónde venían o sea, cómo había sido la realidad. Y, y pensamos, porque y al final terminamos ¿te acuerdas con los 13 puntos que nos dijiste que añadiéramos? Ahí nos sirvió, al final me di cuenta que la verdad que venía bien también aprovechar para referirnos a eso porque es lo que todo el mundo conoce y no lo puedes dejar fuera. Lo que todo el mundo conoce te tienes que referir a eso. Pero vamos, intentamos enfocar la historieta como desprejuiciados, ¿no? Sí, la cuestión de los 13 puntos, tradicionalmente se ha considerado que Negrín se opuso en todo momento a cualquier intento de conseguir una paz negociada, una paz razonable con sus adversarios, con quienes se habían levantado contra la República Constitucional. Y no es cierto. Lo que ocurre es que no estaba dispuesto a llegar a esa paz a cualquier digamos, a cualquier precio, ¿no? Fue cuando planteó los 13 puntos que eran la base de una negociación o de un proyecto de construcción nacional que acabara con la guerra, pero que tenía que respetar la legalidad y que tenía que evitar que se produjera inmediatamente la guerra lo que efectivamente se produjo, que fue una escabechina. Por eso yo creo que era importante reflejarlo en el libro. Al final optaron ustedes por hacerlo como una suerte de apéndice porque ya lo tenían prácticamente concluido el guión y yo creo que enriqueció bastante el trabajo. También se hace mención en esa parte a la leyenda negra construida sobre Negrín, en la que influyen fundamentalmente dos factores. Uno es la famosa historieta persa del oro de Moscú, que fue sobre todo vendida por el bando nacional, por el bando enemigo, pero otra es la de la resistencia a toda costa cuando ya no había
posibilidad de resistir, que fue fundamentalmente vendida por sus compañeros de partido, ¿no? Por Indalecio Prieto, por ejemplo, que fue su gran adversario durante muchísimo tiempo, y también por todo aquel entourage que había por mantener la ficción de la República en el exilio más allá de lo que era viable, ¿no? También por una cuestión, me imagino, que de dignidad. Y todo eso, de alguna manera, define también el verdadero propósito de Negrín, de resistir, que era intentar vincular lo que estaba ocurriendo en España, una guerra de carácter militar con apoyo fascista, con apoyo de los nazis, a vincularlo a la Segunda Guerra Mundial cuando empezara, por ver la posibilidad de sostener la República, ¿no? Que fue su gran esfuerzo y probablemente su gran error, porque no llegó a lograrlo, ¿no? Sí, no llegó a convencer porque España no tenía el peso que tenía Inglaterra o Francia y que aún así les costó conseguir la ayuda de Estados Unidos, ¿no? Pero lo que es el clásico debate sobre la historia del vencedor o del vencido, o sea, lo que hizo Negrín es lo mismo que hizo Churchill. Churchill es un héroe y Negrín ha sido demonizado. Ahora hay un proceso de recuperación de su figura especialmente potente en Canarias. Tiene que ver con la creación de la Fundación Juan Negrín, que además ha recuperado todo el archivo del gobierno republicano. Es algo que no se conoce, pero el archivo del gobierno republicano, Negrín se lo llevó de España cuando acabó la guerra para preservarlo para la historia. Y ha vuelto y está en estos momentos en la Fundación Juan Negrín, que está situada en Las Palmas de Gran Canaria. Y entre ese archivo están toda la contabilidad del famoso oro de Moscú, que demuestra peseta a peseta cómo todo el dinero fue invertido fundamentalmente en conseguir armamento para continuar con la guerra. Cuando un país está en guerra, y eso es algo que lo estamos viendo ahora, por ejemplo, con lo que sucede en Ucrania, su objetivo prácticamente fundamental y único es conseguir armarse, ¿no? Conseguir con qué defenderse. Y ese era uno de los esfuerzos fundamentales que se desarrolló desde el gobierno de Negrín. Miren, hay una cosa que me da vueltas desde hace un rato cuando comentaste, cuando Fer comentó que hubo una escritora o una artista, no sé, que pidió que le cambiaran la nariz. Yo estaba pensando que la pobre mujer a lo mejor tenía razón, porque es que tú te empeñas en pintarle la nariz roja a todo el mundo y a lo mejor dijo, ¿por qué me pone a mí con esa nariz colorada, no? Para mí es un hecho las distintas tonalidades de las narices, pero en esa historieta no recuerdo, me parece que era una cuestión de tamaño. Creo que nosotros habíamos sido muy rigurosos con el registro gráfico y no románticos. En general, los dibujantes cuando dibujan una mujer, dibujan como una representación de la fantasía, del deseo masculino sobre esa mujer. Nosotros habíamos dibujado una mujer y no le gustó. No le gustó eso, nada más. Creo que en la negociación dijo, si me achican un poco la nariz, vamos. Yo sobre lo que estaban hablando muy desde afuera, porque estoy en otro país, quería decir que a mí el libro y la historia de Negrín me parece súper interesante en cualquier lado y en cualquier tiempo. Y yo creo que eso es el fuerte que tiene la historia. Pasa cuando se hacen películas históricas o series de televisión, que no es muy difícil ubicarse, acomodarse en esas luchas, en esas tensiones, en esos personajes, incluso en esas derrotas desde cualquier lugar. No deja de ser un libro sobre una derecha que avanza a cualquier costo, sobre un mundo que negocia qué le conviene a cada quien antes de ver si interviene o no ante un desastre que se está cometiendo, y sobre el poder histórico de las fake news, sobre el hecho de inventar historia y que esa historia se repita tanto, se replique tanto, que sin pensarlo, para la gente sea un hecho histórico y sea muy difícil de discutir. Nosotros en Argentina tenemos muchos ejemplos de todo eso que acabo de decir. Entonces, más allá de la ropa y de los años y de la cuestión histórica, de la nomenclatura de la historieta, me parece que se puede leer siempre como un relato que está pasando ahora y eso me gustó mucho. Es obviamente virtud de la historia y también es virtud de Francisco de tener una escritura
muy en presente, que a veces se escapa de cierto regodeo en el personaje, en curiosidades o chistes sobre el personaje, y suele ir al hueso en temas muy puntuales, y de una manera muy creativa además, de una manera muy creativa. Nunca deja de ser una historieta. Nosotros siempre hablamos de lo mismo: necesitamos que la gente que lee historietas, que lea esta historieta, porque es una historieta. Y en ese sentido me parece un libro notable y un personaje notable, no porque lo haya hecho yo, porque estoy hablando de méritos que me exceden, pero, pero eso yo lo disfruté mucho mientras lo hacía, que no sentía que estaba trabajando en una pieza de museo, en una cosa que me era absolutamente ajena, sino que sentía que estaba dibujando la historia del mundo y mi historia en un montón de épocas diferentes. Y eso lo disfruté mucho y me permitió también ponerme ahí y participar. Tiene escenas eh, muy terribles el libro, que nosotros buscamos graficarlas de una manera que Hergé no hubiera hecho nunca. En algún momento renunciamos a la elegancia, y en algún momento el horror lo mostramos y está ahí, porque también esa fuerza para mí tenía que estar. Sí, estoy pensando mientras lo dices en las imágenes de la masacre de Badajoz o en el bombardeo de Guernica, que son dos de las más espectaculares viñetas que se ha creado en este libro. Mire, hay una pregunta que me gustaría hacerle a Francisco, y es que creo que lo he discutido con él en algunas ocasiones. La definición de lo que ustedes hacen como historieta periodística, aunque yo estoy dispuesto a asumirla y a compartirla, no me parece absolutamente correcta. Yo creo que lo que ustedes hacen es más una especie de historieta de ensayo. Hacen ensayo, tebeos de ensayo. ¿Por qué digo esto? Porque, como saben, hay ya mucha tradición digamos, de historieta periodística, como por ejemplo Joe Sacco es el gran reportero periodístico, ¿no? Ha hecho un montón de reportajes, fundamentalmente sobre situaciones de guerra, sobre situaciones de conflicto, aunque también ha ensayado temas vinculados al mundo de la música o algunos personajes concretos de la política conservadora norteamericana. Pero lo que ustedes hacen es distinto. Ustedes no cuentan, creo, experiencias del momento. Lo que hacen es, lo que hace que su historieta sea periodística es que se publica en medios de comunicación y que tiene probablemente una vocación periodística. Pero básicamente lo que ustedes hacen es ensayo. En la mayor parte de las cosas que yo les he leído, lo que hay es una voluntad pedagógica de explicar, de enseñar, de interpretar el mundo. Y eso se hace más desde el ensayo que desde el periodismo. El periodismo probablemente es más inmediato. Adelante, llévame la contraria. Te la voy a llevar. Como tú sabes, que tienes muchos más años de periodista que yo, el periodismo tiene varios géneros. Joe Sacco hace crónica, nosotros hacemos análisis, pero es un género del periodismo. Sin duda, es absolutamente cierto, pero por ejemplo, analicemos este libro, el libro de Negrín. Sí. Es más histórico que periodístico, por decirlo de alguna manera. Pertenece más al género de la divulgación histórica que al género del periodismo. Analicemos el que habéis hecho, aquel me parece que era un trabajo de 6 u 8 páginas que publicasteis en el periódico País sobre la economía. No sé si lo recordáis, fue en medio del proceso de producción yo creo que era más un trabajo digamos, de divulgación ese fue más económica, ¿no? Fue más pedagógico, pero aún así, y porque nos pidieron expresamente que lo hiciéramos bien pedagógico, como primer experimento de historieta económica en el país, pero aún así no nos quitamos, ¿sabes? Nos dimos el gusto de meter análisis también y de meter opinión, si es lo que tal vez estás también diciendo. Pero es que en el ensayo también hay opinión, faltaría más. El ensayo básicamente es ese camino. Sabes que este pleito lo tengo contigo desde hace ya algún tiempo porque hemos hablado de esa definición de lo que ustedes hacen, y yo creo que lo que realmente define el cómic que ustedes hacen como periodístico es fundamentalmente el sustrato narrativo que utilizan, pero y el soporte donde publican, ¿no? Y cuando digo sustrato narrativo
me refiero al formato de viñetas que utiliza Fer Calvi, ¿no? Que tiene digamos, una correlación muy clara con lo que es el mundo de los media, ¿no? Con el mundo del periodismo. Pero son ustedes, desde mi punto de vista, más próximos al periodismo por cómo presentan las cosas que por el hecho de nutrirse de las tradiciones clásicas del periodismo. Me da a mí la impresión, aunque a lo mejor este es un debate que no interesa a la gente a la que le interesa es el mundo del cómic, ¿no? Pero para mí es un debate importante porque encuadra con lo que es mi profesión y mi forma de ver las cosas, ¿no? Y para enlazarlo de nuevo con el cómic, es que el cómic no te da no te da espacio para esconderte. O sea, en el cómic está claro tu interpretación personal, porque en los dibujos es imposible no hacerla. Y en el texto también. Entonces, nos sentimos más cómodos porque nos parece que otra cosa sería un engaño, de pretender que estamos haciendo algo rigurosamente crónica, porque hay mucho nuestro de cualquier autor de cómic, digo, no porque seamos especiales, pero que hay mucho del autor en cualquier cómic. Y yo también creo que hay mucho del autor en cualquier texto en general, pero eso sí que es otro debate que no sé si le va a interesar a nuestra audiencia. Realmente, Fer, cuando te acercas al mundo del cómic y decides ganarte tu vida y permitir a tus conejos sobrevivir gracias al esfuerzo de tu trabajo, ¿pensabas que esto iba a ser parecido a como ha sido? Digamos, la dedicación al cómic realmente es hoy un oficio con el que resulta posible vivir. A ver, a mí me cuesta esa pregunta que me la hacen en general todas las personas que asisten a mis clases o a mis talleres que eventualmente doy, porque hay una doble respuesta muy complicada. El trabajo en la historieta, desde el lugar del trabajo rentado, del trabajo bien pago, nos sobra. Lo cierto es que nos sobra, y cuando las obras que más se venden son a veces obras, nosotros, por ejemplo, nos pasa ahora, la editorial más grande de Argentina publica manga. Y cada vez que publica un manga es una sensación. Y incluso ha pasado que los que venden papel o las imprentas le dan prioridad a más ejemplares de sus mangas y se retrasan otros libros porque esos mangas son una venta segura. Entonces una persona que quiere publicar un libro tiene que saber que se enfrenta a muchísimo trabajo físico y mental y a una suerte de inteligencia de hormiga de saber cómo ir armando el presupuesto mensual o anual o lo que sea. Al mismo tiempo, yo vivo de hacer historietas desde hace muchos años. Entonces, no, mi parada es bastante optimista en ese sentido, porque no creo tener nada particular que no pueda tener cualquier otra persona a quien le interese la historieta, y si yo puedo, puede. Dicho esto, hago una aclaración que es: a mí me gusta mucho trabajar. Esa idea del historietista norteamericano que hace un Batman y dibuja un par de páginas por mes y no es el caso de los historietistas. Esto es como si fuera un trabajo de cualquier otra cosa. Me levanto todas las mañanas muy temprano, me siento y trabajo. Y corto para almorzar y trabajo. Así que desde ese lugar sí, se puede, claro. Y además se puede con una cantidad de pruritos que pongo bastante insoportables, porque Francisco ya a esta altura me quiere, pero soy bastante insufrible como colaborador. Con lo que dibujo y lo que no, con los lugares en los que no me quiero meter, con las cosas que no me parecen graciosas. Así que en ese sentido, siempre que voy a colaborar con alguien, suelo hacerle como el aviso de: mirá, que quizás no es la mejor experiencia en el sentido de te voy a parar todo el tiempo el carro, porque no me interesa que haya historietas que no me ponga contento hacer y que no me ponga contento publicar. No, desde ese lugar no lo vivo como un trabajo inconsciente donde simplemente dibujo lo que me dicen y lo dibujo bien, sino que me interesa también qué decimos y cómo lo decimos, y por eso los colaboradores en general los busco con cuidado. Sí, lo que acabas de hacer básicamente es un canto al valor de la autoría
al valor de elegir lo que uno quiere hacer, al margen de que esa no sea la mejor fórmula para que las cosas sean fáciles, ¿no? Pero bueno, casi todos los artistas que merecen ese nombre son personas que se vinculan a su propia percepción de lo que tienen que hacer precisamente por el valor de la autoría. Sin valor de la autoría, el trabajo del artista, el trabajo del creador no tiene ningún sentido en realidad. Prácticamente se convierte en una especie de amanuense, ¿no? En un señor que trabaja básicamente para seguir para adelante, ¿no? Y yo creo que en los autores, en los artistas, en los creadores en general, hay una voluntad de que lo que hacen permanezca, ¿no? No solamente ayude a vivir, ayude a desarrollar tu vida como ser económico, como ser social, sino también que aporte algo, ¿no? Y creo que a Francisco le pasa algo parecido. Tú llegas al cómic más tarde de lo que llega a hacer, pero lo has cogido con ganas, me da la impresión. Sí, con muchas ganas, y gracias a Fer, primero como profesor y luego como compañero, así que... ¿Tienen ustedes pensado producir alguna cosa que sea conveniente hablar de ello, anunciarlo o sencillamente saberlo, aprovechando que somos 4 los que lo estamos viendo? Y estoy contando a Gonzalo Santana, que nos está siguiendo aquí el streaming detalladamente. Yo siempre le insisto con una cosa, pero sé que él no lo va a hacer, no lo quiere hacer, así que no voy a decir nada. Mira, ¿cuál? No, yo siempre te digo que hay que hacer Trafalgar de Benito Pérez Galdós en historieta. A los dos nos encanta, a los dos nos encanta. Y además es un libro casi imposible de adaptar en su justicia, por la cantidad de documentación que exige para hacerlo bien, porque para dibujarlo así nomás, no. Y para transmitir todo lo que transmite la prosa de una época a un lector de ahora, que no es el lector de esa época. Pero estos son fantasías. En general uno proyecta 1000 cosas y termina siendo 10 y se da por satisfecho. Pero bueno, lo dije, perdón. Bueno, a veces ocurren fenómenos paranormales, ¿no? En la vida de las personas, ¿no? Yo llevo pensando en hacer Trafalgar en cómic desde hace años. De hecho, anunciamos esa posibilidad en el catálogo de 2008 de mi editorial y al final no salió. Por lo tanto, les emplazo a tener una conversación sobre la posibilidad de empezar con Trafalgar y ya que estamos soñando, incluso hablar de todos los episodios nacionales, ¿no? Aunque eso sería no el trabajo de una vida, sino el trabajo de varias seguidas. Me conformaría con que fuéramos capaces de acometer un proyecto como ese. Entonces, si aquí estamos hablando los 3 y somos 2 contra 1, yo creo que a Francisco lo podemos amarrar bien e intentar convencerlo. A ver si... ¿Qué Pero dices? yo encantado, o sea, no hay nada que me Claro. guste que una historieta de barcos. Sí. Pues bueno, esto puede ser el principio de una buena amistad, ¿no? Y tenemos unos cuantos testigos, Paco, no te puedes echar atrás. Sí, no, tú sabes que cuando, en general, a veces Gonzalo está haciendo la señal de que él toma nota de El todo contrato, esto, ¿no? se acaba de firmar un contrato Acabamos de firmar un virtual. contrato. Pues nada, con esto, si a ustedes les parece bien y habiendo cumplido la hora que nos marcan aquí, a menos que quieran ustedes que firme el contrato públicamente, nos despedimos. Ha sido un placer hablar con ustedes, un auténtico, no sé, un auténtico placer desbordado el conocer al amante de los conejos, al hombre que tiene 11 conejos en su casa, lo cual yo llegué una vez a tener 6 patos, pero no tiene nada que ver, ¿eh? O sea, Claro. Reconozco que entre Bugs Bunny y Donald Duck siempre me ha parecido más divertido Bugs Bunny, ¿no? Me ha sido muy grato el tener esta conversación con ustedes y sobre todo que me hayan arrancado un compromiso que ni siquiera se nos había ocurrido a ninguno, ¿no? Es decir, pues nos emplazamos para lo ver si en un logré. par de años tenemos ese proyecto presentado, ¿no? En honor de don Benito y en honor de Fer Calvi, que lo ha comentado aquí sin que viniera realmente a cuento, ¿no? ¿Cómo que no? ¿Tú lo preguntaste? No, yo pregunté que si tenían alguna cosa pensando
y me soltó que es la misma cosa que yo quise hacer hace 10 años, ¿no? Con lo cual me quedé pasmado. Dije, a veces pasan estas cosas, ¿no? Todo es así, se alinean los planetas. Efectivamente, efectivamente. Muy bien, pues muchísimas gracias y ha sido un verdadero placer. Y a ver si cuando te cojas el colectivo y te vengas por España, o me lo coja yo y me vaya por Buenos Aires, tenemos la ocasión de conocernos en persona. Claro. ¿Eh? Sí, cómo no. Porque a Francisco lo veo con más frecuencia. Y además me temo que voy a verlo con mucha más frecuencia todavía después de esto. Y claro, eso sí, hay que ponerse a trabajar. A trabajar. Pues nada, un verdadero placer. Bueno, gente, un gusto grande. Lo mismo digo. Encantado. Ah, perdón, que no lo había enseñado. Aquí está el negrín, ¿eh? Con el negrín niño, el negrín adulto y el negrín ya mayor, presidente de la República. Por cierto, que no sé si se ve al revés o se ve al derecho. Porque no, yo se ve perfecto. Revés. Ah, con ustedes se ve bien. Pues muy bien. Ya saben que en unos días lo vamos a presentar, probablemente dentro de un mes o una cosa así. Va a depender sobre todo de cuando nos diga Francisco, que es el que manda nuestras cosas. Hasta luego. Chao. Hasta luego, gente. Existe un lugar donde cualquier rincón te invita a soñar, a vivir, a llorar, a reír. Un lugar donde la magia está presente, donde los sueños se hacen realidad, en cada pensamiento, a cada paso, en cualquier esquina. Aprende, vive, siente, conoce, piérdete, sueña, vuela, lucha, vive como nunca. Santa Cruz, capital del cómic. Just like a movie, just like a storybook, we are the future, we're the ones they won't overlook. It's time to be the hero.